Salve amantes de la historia y sed bienvenidos a otra entrega de Criófilos, un paseo por la historia. En el día de hoy, como podéis ver los que estéis en YouTube o escuchar los que estéis en iVoox, estamos iniciando otra entrega de Conversaciones con Historia, nuestra sección donde hablamos un poco de todas estas películas, series o incluso otros elementos en los que aparecen temáticas históricas y que quizá no son todo lo correctas que deberían ser, al menos a nuestro parecer. Juntamente con mi compañero, que lo encontramos aquí mismo, saludos. ¿Qué tal? Queremos principalmente dar las gracias a todos vosotros que nos estáis viendo o escuchando, porque hemos recibido una atención, una opinión muy positiva del inicio de esta serie, en la cual quizá nos podemos ver, hablar más, un contacto más cara a cara, que nos parece que era importante y era muy personal el poder vernos directamente. Y hemos recibido unas opiniones muy positivas y por tanto, pues os seguimos trayendo todas estas entregas que evidentemente no sustituirán todos los podcasts y vídeos que quizá nos han dado un poco vuestro apoyo. Así que nada, yo creo que si tienes algo que añadir, si no, pues podemos empezar. Vamos a ello porque luego se nos tira el tiempo encima. Ya sabemos que nos ponemos Sí, aquí a sí. charlar como cotorras y tenemos que hacer luego 3, 4 o 5 programas. Y la película esta es quizá Da más para o menos muchos. igual de larga que la de Ben-Hur, o sea que procuraremos ir un poquito más al grano. Entonces, agradecidos como estamos, pues ya si te parece, Arnau, entramos en materia y nos ponemos a analizar la película de hoy, que, bueno, ya imagino que ya habréis leído el título cuando estéis escuchando o viendo este vídeo o este audio. Vamos a tratar de Troya, de la Troya del año 2004, la que se rodó con el gran protagonista, que seguro que es el emblema que os viene a todos a la cabeza, que es Brad Pitt, haciendo de Aquiles, ¿no? Es esa Troya. No vamos a analizar la Troya también del Peplum de los años 50-60, que también Helena de Troya, que ya os recordamos que si la queréis ver también os invitamos a verla porque es muy interesante, es de su tiempo, con las opciones o digamos, lo que se podía hacer en aquel momento y no está nada mal, también es una película recomendable, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos en esta película del 2004 de Wolfgang Petersen, creo que es el director, y si te parece, pues entramos en materia ya y analizamos el contenido de la película un poco por orden cronológico, aunque de vez en cuando pues ya veréis que iremos saltando y hablaremos de detalles que también nos han llamado la atención, que nosotros también creemos que son relevantes y de aquí pues se podrá originar el concerniente debate que tenemos siempre Arnau y yo, porque ya veréis que muchas veces, Sí. si no nos ponemos un guión y no nos ponemos un orden, muchas veces nos vamos por los cerros un poco, ¿no? Y entonces esto puede hacer que el programa se acabe alargando un poquito. Entonces ya me estoy enrollando al principio. Sí, ha Imagínate. sido el mejor ejemplo posible. Bueno, pues no hagáis esto, chicos, en casa. No hagáis esto en casa y id al grano. Entonces, si os parece, pues empezamos por la primera imagen que sale en la película y es obviamente la ubicación de los hechos y en el Ujú. territorio, ¿no? Y cuando ya vemos año 201 antes de Cristo, Tesalia, año 201 antes de Cristo, ya dices, uy, mal empezado. Estaba Emilio Paulo a punto de llegar ya a Grecia, tú. Yo no sé qué les Correcto. pasaba. No había Grecia, ya era Macedonia, la potencia hegemónica, ¿no? Estamos en otro periodo, ¿no? Entonces yo creo que ha habido aquí un baile de fechas o un mal asesoramiento o les ha faltado algún número. Entonces, para que sepáis más o menos que la guerra de Troya, que es donde se enmarca esto, pues ocurriría en torno al siglo XIII antes de Cristo, ¿vale? O sea, estamos hablando de 1300, 1400 antes de Cristo. Entonces, imaginaos el salto abismal y el error garrafal, el que ha puesto aquí 201 antes de Cristo. Se ha coronado, ¿no? Pero bueno, es una mala manera de empezar y ciertamente pues llama la atención y teníamos que decíroslo. No, no había otra manera de empezar. Pero bueno, vamos a algo más positivo, ¿no, Arnau? Sí, sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, tú has puesto por ahí que había una gran representación, bueno, que es verdad que yo también me he fijado, de la Puerta de los Leones, algo que quizá indica que han prestado al menos un poco de atención a la realidad arqueológica de Micenas, que es Mm. donde, bueno, se inicia la primera parte. Y pues eso es una parte positiva, que también decimos cosas positivas. No os penséis aquí que tenemos que estar siempre quejándonos de todo, ¿eh? Que quizá podríamos decir que es algo Nos más quejamos. divertido, Nos quejamos más pero que nos claro, quejamos más de qué cosas positivas acabamos diciendo, pero realmente es que nos lo ponen a huevo. sí, sí, no, no, la verdad es que no tenemos que sudar demasiada sangre para hacerlo. No, pero además nos encontramos ya en las primeras escenas donde, por ejemplo, tenemos un ejército enfrente de otro.
El primero sería el de Micenas, entre comillas, una confederación un poco forzosa por parte del rey Agamenón, contra los que, si no me equivoco, eran de Tesalia, Mm. pero una Tesalia sin ni un caballo, una Tesalia que era muy famosa por su caballería, porque ya que estamos en el 201, pues vamos a hacerlo todo el 201, Claro, pues ya. una Tesalia que no tiene ni un solo caballo, algún que otro carro, pues se enfrentan ahí. ¿Y qué pasa? Al final no hay enfrentamiento de ejércitos, sino que se produce un poco una situación curiosa, pero que también da que pensar. Si quieres, puedes contarlo tú, te doy el honor. Como quieras, es simplemente esa parte más importante y más ese fenómeno que nos recuerda más quizá a los relatos homéricos, a esa Ilíada y a esa Odisea, esos tiempos ancestrales de héroes, en el cual pues los combates o las guerras se podrían resolver con combates singulares, ¿no? Con campeones, héroes, personajes relevantes. Grandes guerreros que son los que acaban decidiendo una batalla. Y eso es importante porque realmente las cosas en la antigüedad tan tardía sí que se refleja de esta manera, por lo menos a lo largo de los relatos de la Ilíada y de la Odisea, pues se ve como hay personajes que tienen protagonismo y que se enfrentan en combates singulares, tanto en la guerra de Troya mismo, en esos 10 años de guerra, ¿no? Que aquí pasan muy rápido, pero bueno, en esta guerra de Troya, como en esta fase o esta imagen inicial que sirve también para poner de manifiesto que Agamenón lo que quiere es reclutar gente para ir a Troya, no matar ni sacrificar a su ejército contra otro ejército. Entonces no tendrá gente para ir a hacer esa guerra. Entonces esta escena, desde nuestro parecer, pues nos ha parecido que ha sido bastante acertada, ¿no? Porque es realmente lo que recoge, ¿no? Como, sí, como más adelante los combates se resolverán con grandes batallas entre ejércitos, aquí en este momento se puede, bueno, se pueden discernir las diferencias con un combate o un duelo a muerte entre dos personajes, ¿no? Sí. Además, también pues da un poco que pensar. Os le dejamos a vosotros que os penséis un poco de lo que ha ido reflexionando Sergio, pero además hay otra cosa que también pone de manifiesto que esa película tiene un carácter propio, y es que no hay dioses, al menos de forma visible. Es decir, aunque la Ilíada nos pueda mostrar que los dioses están ahí, pero como Mm. si fuera los Sims jugando con todos los muñequitos de la guerra de Troya, bueno, no se ven directamente en la película, no nos los encontramos por ahí, aunque quizá uno pueda decir que es porque no se ven, pero realmente las cosas que pasan están decididas por ellos. No nos pondremos tan metafísicos, pero lo importante es que nos muestra también una película en la cual son los humanos bueno, los que toman las decisiones, incluso cometen sacrilegios contra los mismos dioses que deberían aparecer, como por ejemplo posteriormente cuando Aquiles le corta la cabeza a la estatua de oro bueno, de Apolo, que Mm. después, si os fijáis bien en la imagen, se ve un recubrimiento de oro, pero después por dentro es como cartón piedra. Si os fijáis la parte donde se corta el cuello, Hombre, aparece por ahí unos filamentos que dices, oye, ¿qué es esto? Es que corchopán. se Es que es hubiese una cosa un llevado, poco más cutrilla, ¿eh? si hubiese sido de oro, se hubiese llevado gran parte del presupuesto de la película, ¿no? Hacer una figura. Sí, no, Pero eso, bueno. eso está claro. Pero bueno, es algo que también está bien remarcar, si te parece. Además, creo que te has fijado tú más que yo en que haya en las escenas de un poco la historia que se da o las circunstancias históricas que se dan en la escena esta bueno, de la reunión, de la boda que hace Menelao con Helena. Sí, realmente esto es importante, ¿no? Porque en este momento en el que estamos y a lo largo de la historia, no solamente en ese momento que recoge la guerra de Troya o ese periodo histórico de la Edad del Bronce, lo que sí que tenemos que tener presente es que había pues matrimonios políticos forzados, pues de conveniencia, por alianzas, etcétera. Porque lo que sí que sabemos a nivel histórico, si es que ocurrió, pero si nos lo relatan los antiguos poemas y estas obras que han recogido posteriormente los clásicos, es Ujú. que la reina de Troya era Helena. Ay, perdón, la reina de Esparta era Helena, que era la hija del rey de Esparta. Menelao no era el rey de Esparta, pero se convirtió en el rey de Esparta por matrimonio, por causa de alguna alianza política, por el interés de tener un heredero masculino, por afianzarse en el poder, para que el reino no se perdiera o la ciudad no se perdiera en manos de otro monarca más poderoso que la quisiera someter. La cuestión es que vemos o asistimos a un matrimonio en el cual Helena no está enamorada de su esposo, realmente no quiere a Menelao, por eso realmente se va con París.
aparte de que le debe comer la oreja y le debe decir lo guapa que es, etcétera, etcétera, ¿no? Y que Paris es mucho más joven, mucho más atractivo, es Orlando Bloom, ojo. Te ponen a Orlando Bloom o te ponen Oye, al gigantón aquel con barba y dices, a ver, ¿con quién te quedas, chica? Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que realmente nos ha llamado la atención por esa manera de recoger el tema de los matrimonios por conveniencia y por alianzas políticas que creemos que es importante, ¿no? Porque realmente cuando se llevan a la chica, o se va voluntariamente, eso ya habrá que, porque es ella la que se mete en un arcón bueno, un poco en connivencia con Paris, ¿no? Cuando Héctor se encuentra a la mujer ahí metida en el barco, dice, oye, damos la vuelta que esto nos puede originar una guerra, y realmente es eso, ¿no? Él es consciente de que las relaciones entre Troya y los griegos ya son bastante frágiles como para que encima tener que aguantar esta niñada o esta chiquillada que acaba de hacer París al llevarse una mujer. ¿Será que no habrá mujeres en Troya a las que satisfacer o con las que unirse? Que tienes que venir a sí. llevarte a la del rey de Esparta, pero es que era para coger a París y pegarle una patada en el culo y tirarlo por la borda, ¿no? En el caso de que hubiese sido esto. Realmente la guerra de Troya, todos sabemos, en el caso de que hubiese ocurrido, porque tampoco está claro, pero sí que es verdad que todos se saben, o siempre los investigadores y todos siempre han llegado a la conclusión de que no es o no fue por un tema del rapto de una mujer, sino que ya había unos intereses económicos, geoestratégicos, políticos, sobre todo por controlar el acceso al Mar Negro, que era donde estaba situada la ciudad de Troya, ¿no? Que controlaba todo ese estrecho de los Dardanelos, toda esa zona que tenía una importancia muy alta a nivel económico, ¿no? Pero bueno, eso ya también lo vemos luego cuando Agamenón le dice a su hermano que no se preocupe, que ya irán a vengar el honor y que irán a por su mujer, pero bueno, el trasfondo de todo esto es un interés muy diferente, ¿no, Arnau? Efectivamente. Pues si te parece, podemos pasar a la parte un poco, una parte que me ha implicado un poco más a mí como arqueólogo, que tengo esa visión un poco de ese sentido arácnido, ¿no? Arqueosentido arácnido, que un poco he visto en la escena de donde está Aquiles cuando ya se ha decidido de ir a la guerra contra Troya y pues bueno, entre comillas, Ulises Odiseo, que lo llaman en la película, que en realidad el nombre griego es Odiseo. Ulises es el nombre que le pondrán los romanos más tarde y que en ese caso no tiene ningún sentido en la película como tal, pero que se puede ver, y si no podéis echarle un ojo a la película, pues se ve una especie de templo en las montañas, en ruinas, ya en época micénica, es decir, ¿de qué época es este templo para que ya esté en ruinas en época bueno, en la época micénica? Que además en esa época no se construía en piedra propiamente, aparte de quizá algunas ciudades, los templos, arqueológicamente se han encontrado muchísimos que son de madera, son templos alargados y de madera. Pues imagínate que aquí les está correteando por unas ruinas, vete a saber tú de cuándo, que realmente no tienen ni columnas, son como, imaginaos, para los oyentes y también los que estéis en YouTube, imaginaos una especie de Stonehenge Ujú. con piedras, una estructura megalítica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Dos piedras levantadas y una que hace de dintel, como si fuera una puerta, pues así. Y no son ni columnas, está como ahí tirado. Eso es un poco más, desde mi punto de vista, un poco más arqueológico, pero creo que se lo podrían haber currado un poco más y tampoco poner cilindros en vez de cubos alargados, creo que tampoco era tan complicado. No lo sé. Es decir, tampoco no lo veo más. Y si te El, as- el parece, asesor, el sí. asesor arqueológico tampoco era muy bueno, ni el histórico ni el arqueológico, o sea que No, tampoco no creo saben. ni que tuvieran arqueológico, la verdad. Pues si te parece, para no alargarnos demasiado, podemos pasar ya a la parte un poco más de telilla, ¿no? La que nos va a durar un poco más, que es bueno, el ataque de esa flota de 40.000 millones de barcos hecha por ordenador, que, bueno, que se dirige a Troya y que al final efectúan una especie de desembarco del día D, ¿no? Desembarco de Normandía, ahí con todos los arqueros disparándoles a la Aquiles y sus hombres que son los primeros que llegan. Y bueno, que es sí, un anacronismo en ese sentido, porque no tenían por qué darse estos desembarcos así tan un poco caóticos, creo yo, no lo sé. No, no, y realmente también debería llamarnos la atención que en plena Edad del Bronce, o sea, en el siglo XIII antes de Cristo, siglo XIV, siglo XIII antes de Cristo, no en el 201 antes de Cristo, no nos equivoquemos, Han que dejado un hubiese, uno al principio. correcto, que mil hubiese doscientos uno sí.
que hubiese contingentes tan grandes de navíos, ¿no? De guerra. Son trirremes, pero que parecen de época clásica. El trirreme de la Edad del Bronce yo creo que distaba bastante de ser el trirreme de época clásica, ¿no? Tampoco han tenido un asesor a nivel de trirremes, por, El por asesor de decir. Trirremes, suspenso También, también. malo, malo. Entre el arqueólogo, el historiador, el de nombres, el que El de puso nombre. Ulises y no Odiseo, etcétera. Bueno, se van acumulando aquí los malos asesores, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es verdad que lo que dices, Arnau, ¿no? Esa flota tan grande que parece la flota del Pacífico de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial o la Armada Invencible, ¿no? Con ahí más barcos que casi que hombres. No, no creo que hubiese tantos hombres en Grecia en ese momento como No, para como los tripular que están tantos en la guerra. barcos. Es que realmente es una imagen muy épica, que han querido hacerla demasiado épica. Aparte, lo que tú decías, ¿no? Desembarcando, que aquello parece el día de. Es que es un desembarco brutal, con miles y miles de arqueros tirándoles flechas y ese barco de Aquiles que lo hace muy épico, que sí que la escena está muy bien, está Hombre, muy claro, por épica. supuesto. Hacen ese muro de escudos también, los mirmidones de Aquiles, que hacen un muro de escudos que van avanzando. Cuando tiran flechas hacen los muros de escudos, cuando dejan de disparar van avanzando, cuando están a punto de llegar se abren. Eso es una táctica bastante romana, ¿no? Un muro de Sí, escudos y tardo imperial, ¿no? No, ese muro de escudos, ese fulcrum de época romana es ya quizá un sí. poco tardío, ¿no? Pero bueno, oye, en ese momento los escudos y las armaduras pues tampoco estaban demasiado logrados, porque estamos en la época del bronce. No veremos linotórax, ni veremos armaduras de bronce en el pecho, ni esas armaduras tan pesadas, ¿no? Realmente sí que hay detalles que a mí me han gustado, realmente, porque hay algunos cascos y algunas armaduras de cuero que tienen esa tipología digamos, más sencillita, pero más acorde con el momento en el que estamos ubicados, ¿no? Aunque déjame que te haga de un poco de abogado del diablo, Venga. porque no sé si te has fijado, pero sí que aparece un linotórax en la película. Ahora, Lo que pasa sorpréndeme. es que quizá te ha pasado desapercibido No porque es está en un normal. guerrero, no está en un guerrero, ¿no? No, está en la estatua de Apolo de oro. La estatua de oro de Apolo, Ujú. el monigote, De lleva oro, un cartón, piedra, de linotórax. oro, cartón, piedra, ¿no? Sí, sí. Porque si se corta, se puede ver en el cuello que salen unos filamentillos por ahí, que eso es que se ha hecho un poco con papel Y maché. cortar una espada, una estatua de oro con una espada de bronce, Es ¿cómo, imposible, cómo ¿no? va a cortarlo? A ver, por Claro, los claro. dioses, qué ofensa, qué sacrilegio. Aparte del sacrilegio, que si fuera la peli como era como es el poema épico, el tío estaría muerto ya, bueno, desde hacía el principio de la película. Solo por hacer un sacrilegio, sí. Claro. Pero después, eso te has fijado tú, si quieres comentarlo, lo de cuando lanza, bueno, el tema de los proyectiles, de las lanzas voladoras. No Sí. sé si te parece La lanza de Aquiles, ¿no? Esa lanza de Aquiles el que la torpedo, tira, el y, misil tierra-aire. y Sí. casi mata a Héctor, mata al jinete que va al lado, pero le dispara de una distancia que, vamos, que esto sí que es un elemento quizá muy mitológico en un ámbito en el que no queremos ni seres mitológicos, porque realmente No. quieren humanizar a un Aquiles y presentarlo como un hombre humano, ¿no? Porque al fin y al cabo combate con su armadura, es un héroe, pero es capaz de hacer cosas como esa. Que una cosa es matar a un tío o a tres o cuatro o cinco como en todas las películas, pero oye, derribar a un jinete con una lanza a varios kilómetros de distancia, como que es un poco exagerado, pero bueno, esto es para darle quizá un poquito más Sí. de salsita a Brad Pitt y que las chicas y los chicos, los que quieran, que les guste este personaje, pues obviamente es atractivo, ¿no? Brad Pitt no es quizá el ideal del Aquiles que a lo mejor nos podíamos imaginar viendo la película anterior, la de los años 60, ¿no? Esa Helena de Troya, ¿no? Que presenta un Aquiles muy diferente, pero hay que adaptarse a los tiempos también, ¿no? Y Brad Pitt para mí no lo hace tampoco mal, no es un personaje que desencaje con la película y con tal como está estructurado el personaje, ¿eh? No es... a lo mejor quizás si le hubiesen puesto un poquito más de barba, pues sí, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Sí, aunque también tiene que representar un poco que es bastante joven, en el sentido de que hay la historia esa de que, bueno, que sabe que va a morir joven, entonces pues va a por todas. Bueno, se Así lo dice que, su madre, ¿no? En la claro, película también claro. sale, pero ya no vemos a una madre que ya no es mortal, no es una inmortal, no es una diosa, no es Tetis la diosa, sino que es una divina quizá que le hace un vaticinio, pues como le puede hacer cualquier madre a cualquier hijo en un momento determinado. Oye, si te vas a la guerra, pues que sepas que puedes morir joven
aunque la gente te recuerde como un héroe, ¿no? Y él decide pues ir a Claro. la guerra pues sacrificando o corriendo el riesgo de que puede llegar a morir, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí que tendría quizás unos 20, 20 y pico, sería un chaval joven. También la Sí, esperanza sí, de vida sí. de ese momento tampoco era muy elevada, ¿no? Claro, eso Entonces de eso, escoger entre morir joven y glorioso o viejo y olvidado, quizá viejo son 5 años más que morir joven, ¿no? Es claro, decir, que tampoco va a ser mucha la diferencia. Puestos a la diferencia, pues, oye, pues, ya que está, me son... recuerden, ¿no? Quizá es algo mucho mejor. Pues, bueno, podemos ir avanzando un poco Sí. y vemos otras escenas, por ejemplo, bueno, cargas de caballería por la playa que quizá me gustaría verlas en la vida real sin Sí, que pero los oye, caballos se ya caigan que en playa. hablamos de caballería, que Sí, hemos visto un detalle bastante importante, ¿no? En cuanto a la caballería, que no hemos visto en bueno, películas posteriores y que nos ha sí, llamado la atención y que encontramos muy acertado. positivo, de hecho positivo. Y es que no hay estribos. ¡Olé, por fin! Aleluya, no hay estribos en una película de Hollywood. Increíble. A ver, yo entiendo, y eso sí que hay que darle bueno, su explicación, y es que supongo que las productoras no se van a arriesgar a que su actor más estrella se parta el cuello montando a caballo. Eso está Ujú. claro. Pero, sobre todo en las escenas un poco más de lejos, supongo que un poco disimulado, con 4 pieles y tal, Con se una puede hacer. piel, correcto, sí. Pero si estás enseñando un caballo de cerca, incluso sin nadie montado, pues hay que tener en cuenta esto, porque, hombre, es que los estribos es que no son ni romanos, hay que ponerlos muchísimo más allá. Sí, son Si ya de estamos época hablando de tardía, 1100, son, si estás hablando del siglo V después de Cristo, o sea que te claro. vas 1500, casi 2000 años más tarde. Entonces, sí que es verdad que esto nos ha parecido un detalle bastante chulo y Sí, es esto positivo, es positivo. compensa otras cosas que realmente, pues, oye, en tantas y tantas películas de romanos, de griegos que hemos visto, pues siempre nos hemos quejado de que siempre se ven los estribos, ¿no? Y en este caso, pues, oye, genial, chapó el director. El asesor de estribos es un crack. Ese sí, este al final consiguió imponerse y al menos a este le hicieron caso, porque después hay otros que ya es otra cosilla. Pero al menos, bueno, en ese sentido está bien. Algo que también es un error también o al menos un error o algo que no es correcto en muchas películas de Hollywood, sobre todo, es el omnipresente y de manera absolutamente incomprensible brazalete de cuero. A ver, ¿qué narices es esto de ponerle brazaletes de cuero a todas las películas, a todos los personajes? No sé qué les pasa para ver esto. No lo sé, una muñeca sin nada, no pasa Esto te absolutamente molesta nada. mucho, esto, No te se va a molesta, morir ¿eh? de nada. Lo veo que lo tienes ahí como enquistado dentro de Sí, ti y sí, en es Ben-Hur algo ya lo que. dijiste y aquí también, porque es que Sí. en Ben-Hur, vale, pero es que en la Edad de Bronce también, No, pero también además era me necesario. me hizo gracia porque esa película llegó a un extremo aún más potente y es el hecho de que, y me lo apunté incluso, en el minuto 28 de la película, Ojo. hasta aparece un perro con un collar de cuero así de gordo. Madre Hasta de los Dios, ¿qué es perros tienen esto? complementos de cuero en esas películas. Que dices, ¿por qué a un perro le vas a poner esto? Es que ya no es ni un soldado que dices, bueno, vale, es una protección extra. Un perro, no es ni un perro de guerra. Pero bueno, da igual. Tonterías aparte, es algo que sí que me encuentro en todas las películas y de series y la verdad es que no es comprensible porque no tienen un sentido táctico, incluso no lo vería. No sé. Ujú. ¿Qué más podríamos comentar? Bueno, A pues si te ver, parece, pasamos ya a lo que sería la batalla, ¿no? La primera guerra, ese primer encuentro, ese primer asalto que hacen las tropas griegas contra los muros de Troya, donde se ven, pues, oye, un ejército troyano, aparte de los muros esos tan imponentes, se bueno, ve un muros ejército. de 26 metros de altitud Es que es una que, pasada, que eso que no no sé lo si. supera ni, Claro. vamos, ni el mejor de los ejércitos romanos podría superar esos muros tan divinos, ¿no? Porque parecen creados por el mismo dios, ¿no? Por Poseidón, decían que eran los muros de Troya, ¿no? Pero bueno, también se ve un ejército troyano, bueno, unas levas de ciudadanos que se unen ahí a las que empiezan a armarse y a prepararse, y eso quizás sí que el concepto del ciudadano soldado me gusta, me gusta. No, quizá no fuera una ciudad tan poderosa ni tan grande, porque una ciudad
como Troya pueda plantar cara a una confederación de ciudades de toda Grecia, pues queda como un poco una pequeña ciudad contra todo un territorio que es extensivamente Ujú. mucho más grande, ¿no? Contando que quizás los troyanos tuvieran aliados hititas o de las Amazonas, como salen en la Sí, propia Iliada, ¿no? Que ahí aparecen muchos reinos y muchos imperios que sí que vienen a ayudar a los troyanos, porque no les interesa que los griegos, tampoco los micénicos, se hagan con el control de la ciudad, pues bueno, son como unos ejércitos que a mí serían ya casi de época romana, con esos números, ¿no? Porque son unos ejércitos tan inmensos, tan grandes, tan bien pertrechados, porque a mí los griegos quizá un poco menos, ¿no? Pero los troyanos van todos como muy igualitos, ¿no? Con sus sí. unidades de caballería, los jinetes van con todos el mismo escudo, los infantes van con esos escudos tipo scutum tan grande que les cubre casi todo el cuerpo. Bueno, son detalles que la hacen quizá más épica, ¿no? Pero que se ajusta poquito a lo que podría ser un guerrero de la edad del bronce, ¿no? Pienso yo. Sí, bueno, y qué decir de la típica escena que también es un clásico de las películas, en las cuales hay un momento de crisis, alguien ataca tu fortaleza, ciudad, castillo, llámalo como quieras, y hay la típica escena de la armería con todos los soldados pasando uno por uno y hay alguien que está dando las lanzas, y pasa uno, lanza, pasa otro, lanza, lanza, el otro dando toma escudo, y van pasando todos. Y claro, hay que tener en cuenta un poco el concepto de soldado, porque no existía como tal un estado que subvencionase y diese las armas. Entonces, no tendría sentido tener una armería pública, para llamarlo de algún modo. Cada uno tendría sus armas en su casa, como en Estados Unidos hoy en día. Las tienen para protegerse a sí mismos o lo que sea, y cuando hay una guerra y lo que sea, pues van al armario, sacan un poco el polvo a la espada y a Correcto. luchar. Y Pero más esa escena cuando, de las armerías de toma, toma, toma armas, coger Totalmente armas. de acuerdo, más que nada porque hay que tener claro que el concepto ya en la Grecia clásica era del ciudadano Claro, del soldado que tenía ciudadano. su propio equipo, el hoplita, y en Roma no es hasta tiempos de Cayo Mario, o sea, en el año principios del siglo I antes de Cristo, cuando el Estado empieza a sufragar los gastos de la panoplia militar de los soldados, pero hasta entonces, hasta el año 100, ciento y poco antes de Cristo, los legionarios romanos se tenían que costear su propia panoplia. Ningún Estado ni el romano, que era quizá el más poderoso, era capaz de sufragar las panoplias a tanta gente. ¿Cómo lo van a hacer los troyanos en el siglo XIII-XIV antes de Cristo, ¿no? Entonces este detalle también es importante. Lo que pasa que pues queda como más épico, Hmm. ¿no? Hombre, es la típica escena que da un poco de un impasse caótico a otra escena. Oye, que mira, yo no sé de cine, así que quizá pues va bien para un poco hacer de escena de traspaso. No lo sé. Pero caso es que Nos llama la atención, ¿no? sí, sí, no, eso está claro. Pero también, bueno, no sé si tienes algo más que comentar al respecto, pero lo que sí que podemos hablar también, aparte de un poco de esa escena de los números, es un poco la parte de más cotidiana, por decirlo de alguna manera. Esas relaciones entre personajes troyanos y personajes griegos. Esas escenas donde hay, tanto en combates como en relaciones un poco más sentimentales, que las podemos ver. No sé, he visto que tú en el guión has estado bastante puesto en esto. Si quieres comentarlo tú. Bueno, también es verdad que hay una cosa que me llamó bastante la atención y ahora vas a decirme, uy, qué detallista eres. Hombre. Eh, Si te fijas, cuando empieza la batalla, también es verdad que, no sé si en la primera batalla o ya en la segunda, cuando se hace todo el tema este del duelo, que va París, bueno, el Flojeras de París, que es un poco un Mm, Flojeras, ¿no? Que queda ahí como un Panolis, sí, después de, sí, de haberla liado toda la que ha liado el tío, luego a la hora de dar la cara, pues, oye, sí, por honor dice que va, pero hace el ridículo, ¿no? bastante. Realmente, no sé si es en esa escena o en la primera batalla, que se hace como una especie de podio, ¿no? En lo que es en lo alto de las murallas, y está el rey Priamo allí sentado, y se pone a un lado pues a Helena y a otro lado pues a la mujer de Héctor, ¿no? A Andrómaca, me parece. Y en algún momento de la película tú has visto a la mujer de Priamo, a Hécuba.
Es que no Ahora, aparece ni por asomo, es que ni por asomo, cuando es un personaje importante, porque realmente en ese momento no es que sea una sociedad matriarcal, no estamos diciendo eso, pero la figura del rey y la reina son importantes tal y como las describe también Homero en sus obras, ¿no? En ese momento, en esa sociedad troyana del siglo XIII antes de Cristo, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención pues que no apareciera la madre. Cuando tú te vas, por ejemplo, a la serie, esta mítica de la BBC que ya hombre, comentaremos algún día, que ya salió en la primera parte de Ben-Hur que hicimos, ¿no? Con algún comentario, y ahí sí que aparece la mujer porque es importante, ¿no? Porque explica toda la historia de cuando aparece o reaparece París después de todo lo que... porque hay una profecía y hay una historia detrás de que París sería el que traería la destrucción a Troya, realmente es el que la trae, ¿no? sí, Realmente sí, no, no es, se equivocaron, ¿no? es un liante, ¿no? Pero sí que me llama la atención pues, que en ese momento no aparezca la mujer, ni en ese momento ni en el resto de la película, ¿no? En cuanto a las relaciones que tú me comentabas, yo entiendo que quieres ir un poco más al aspecto en el que se habla, por ejemplo, la relación entre Briseida Por y ejemplo. Aquiles, por ejemplo, ¿no? Primero, partamos de la base de un concepto que tenemos que entender a la hora de ver esta película. Y es que la guerra de Troya aquí pasa en una semana, 15 días, ¿no? Cuando la guerra de Troya, tal y como nos la define Homero, son 10 años de guerra. Señores, 10 años de guerra con todo lo que eso supone. O sea, imaginaros, ¿no? Movilizar a X gente de un territorio tan grande como podía ser la Grecia del momento, en extensión, y llevarte a tantos guerreros durante 10 años lejos de sus casas. ¿Qué origina eso? Vacíos de poder, matrimonios nuevos de las mujeres que se quedan allí, oportunistas. Entonces, ya tenemos que partir de la base de que la guerra de Troya duró 10 años. Y aquí todo ocurre en unas semanas o en un mes, por decirlo de alguna manera que se entienda, ¿no? Entonces, las relaciones de los personajes ya son diferentes, porque ya vemos que, por ejemplo, Aquiles secuestra o rapta, en este caso Agamenón, rapta a una de las sacerdotisas de Apolo, que es Briseida, que tiene un parentesco familiar con la familia real de Troya, ¿no? Y se genera pues una relación un poco extraña, ¿no? Porque Mm, del odio se pasa del odio al amor y a la pasión y a tú te vendrás conmigo a Grecia y tú eres mi captor porque me has secuestrado contra mi voluntad, pero yo como te amo me voy contigo a Grecia donde haga falta. esto tiene una definición y es el síndrome de Estocolmo. También te lo tengo que decir, ¿Has ¿eh? estado secuestrado tú o algo? No, hombre, no, Ah, hombre, vale, vale. no. A lo mejor lo sabes. Pero a ver, esto es ¿no? La secuestra y después dice, ay, bueno, quizá poco me gusta, ¿no? Vete tú a saber, no lo sé. Bueno, Pero es es la curioso, sin situación. más, ¿no? Sí, Evidentemente la película pues tiene un componente de épico, de espectacularidad, lo que decimos siempre, ¿no? Y en mantener un guión de una obra tan compleja como la Ilíada, explicarla en una película de 2 horas, pues oye, no lo han conseguido los que han hecho la serie, que ha tenido 10 capítulos, lo van a conseguir estos señores en una película de dos mm, horas. Pero sí que es verdad que hay ciertos aspectos pues, que se tendrían que limar un poquito, ¿no? Yo qué sé, también se puede decir 2 años después, ¿eh? Y hacer... un lapso de tiempo que tampoco sí, pasa nada, claro. tú. En el 199 antes de Cristo, ¿no? Pasamos del 201 al 199, ¿no? Pero Claro. realmente sí que es verdad que se podría hacer de esa manera, porque hay le daría un poquito más de realismo a la situación. Entonces hay que entender también que el tiempo es el que es y obviamente pues los guionistas tienen que ceñirse a eso y lo que buscan es la espectacularidad. Un detalle que a mí me llamó la atención y me salgo un momento de este aspecto que me has preguntado es cuando acaba la primera batalla, que huyen, se replegan y tal, si te Ujú. fijas, hay un momento que hay una tregua para recoger los cuerpos Sí, de los sí. caídos y esto me parece pues ¿Esto es bastante correcto? Oye. bueno, correcto. Es una manera de reflejar cómo podrían ser las batallas en la antigüedad. Una vez acabado la guerra, habrá uno que haya ganado y otro que haya perdido. Me refiero a la batalla, no la guerra en completo, ¿no? Pero sí que es verdad que ¿por qué no se va a permitir que el enemigo retire a sus caídos y que cada uno le dé las exequias pertinentes a los que han fallecido? Entonces, este aspecto a mí Mm. me llamó la atención, pero en aspecto positivo, así como los estribos y otros aspectos que también son salvables y son importantes. A mí a lo mejor me llamaréis romántico, ¿no? Porque me fijo en estos detalles tan quizá intrascendentes, pero para los que estudiamos el mundo militar y todo, pues no, antiguo, pues nos parece una cosa bastante bien estructurada y bien pensada, ¿eh? Sí, por supuesto. De hecho, también hay algunos aspectos, un poco para ir tirando.
unos aspectos un poco que llaman más a la lógica que a la historia, a la corrección histórica, pero que también, al ser cosas lógicas, eran cosas que se daban en la antigüedad. Y es, por ejemplo, algo que tú también has comentado anteriormente y que lo tienes también en el guión que hemos hecho, y es que, bueno, hay un combate entre Aquiles y Héctor, y, bueno, pues digamos que Aquiles se te pilla a Héctor, pero anteriormente ya había pasado que, también ya lo hemos visto anteriormente, de que perdón, que Aquiles deja marcharse a Héctor. Y claro, Mm. no tiene ninguna lógica en términos de históricos o de lógica, porque no puedes ganar una guerra que además está durando 10 años, no serán 10 en ese momento, serán menos, serán 8, lo que sea, pero no puedes dejar ir a un príncipe que lo tienes a tu merced. Y Bueno, además en una época, no es claro, momento no es el momento para matar príncipes, ¿no? Me parece que dice una frase así, le dice, siempre es momento dejad para que se matar marche, ¿no? príncipes. Pero, oye, pues si te cargas al príncipe el primer día, oye, pues eso que te ahorras, ¿no? Quizá das un golpe de ánimo a los defensores que no lo conseguirías de otra manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso sucede, ¿no? Aparte, que también caen personajes en la guerra que no perecen, ¿no? Por ejemplo, Menelao cuando hace el duelo con Paris, que lo hace llorar y lo deja ahí hecho un niño que va corriendo, Ujú. reptando como una serpiente y se coge al pie de su hermano y Héctor da un paso adelante, sale defendiendo el honor de su hermano y mata a Menelao. Menelao no muere en la guerra de Troya. Es que Menelao vuelve a Esparta y Mm. se lleva a Helena otra vez. O sea que realmente yo pienso que estos detalles no son de cajón, son más que de cajón. Se tienen que Son de tener armario presentes. grande, sí. Claro, son de armario ropero, oye, que hay que tenerlos en cuenta. Tú no puedes matar personajes allí sabiendo que no van a morir. Que mates a Aquiles al final, sí. Que mates a Héctor en un combate singular, sí. Que mates a Patroclo cuando lo confunde Héctor con Aquiles, también. Pero oye, no me mates a Menelao. Ni. Veo Es que te que gustaba el personaje. no es que me guste, pero es que me gusta el que se mantengan ciertos aspectos Claro. de rigor. Y es lo que decíamos, Arnau, y es que llega un momento que hay ciertos detalles, como el año 201 que son cosas que son insalvables, que es que por mucho que tú... son cuestión que esto tiene que darse cuenta más gente, porque yo entiendo que las películas y los guiones pasarán un filtro. Alguien tiene que haber dicho, no me mates a Menelao, hombre, que esto no toca. Pero es que además, solo si te lees el libro, si es que no es Claro, necesario. No, claro. no hace falta, es decir, no es necesario como tal, ¿no? El guión, la tensión histórica no lo requiere, no es necesario. Es que es eso, es que si Menelao, si Héctor en lugar de matar a Menelao dice, bueno, pues vamos a luchar, ya está, se acabó, no va a haber combate singular, y se va el príncipe Paris con su tocha reventada, porque le ha pegado un buen golpe el Menelao, y se Sí. va. Y Héctor dice, bueno, pues esto no lo vamos a decidir con un combate singular, sino que al final vamos a combatir como se debe combatir, con los ejércitos, y cada uno regresa a sus filas y se hace el combate entre los ejércitos como debiera, oye, pues hubiese arreglado todo, porque realmente Agamenón tampoco quiere el combate singular, es simplemente una treta, ya nos deja ver que es una treta pues para que su hermano pueda salvar el honor, ese mancillado por el rapto de Helena, ¿no? Entonces, yo pienso que no era necesario haber matado a Menelao, se podía haber solventado la escena como os he comentado, y que los ejércitos se enfrentasen pues como estaba previsto que sucediese desde un principio, ¿no? Entonces, para mí ese aspecto, pues me ha molestado bastante, ¿eh? Si tuviera yo ahora al guionista y al productor, les diría cuatro cosas. Y si te parece, podemos pasar ya un poco para dar, prácticamente para ir terminando, aunque no terminamos, tranquilos, vuestra tortura no se ha terminado aún. Y es, por ejemplo, el tema del caballo, de la escena esta de caballo y relacionados. Por Mm. ejemplo, tú comentabas en el guión, por ejemplo, que el caballo te parece un poco amorfo. Es que eso no tiene Justifícame esto. caballo. Es que eso no parece ni un caballo, por los dioses. Que baje Zeus y me diga a mí que eso es un caballo. Y aparte, ¿tú cómo vas a meter al contingente de tropas que va a saquear la ciudad, por lo menos, y va a abrir la puerta para que los demás entren? ¿Cómo los vas a meter ahí hacinados en ese espacio tan pequeño y tan minúsculo? A mí no me da la sensación de que sea un lugar idóneo para hacinar a tantos hombres, ¿no? Entonces, la figura de caballo, bueno.
salvando las distancias, me la imaginaba pues más espectacular. A mí personalmente me gustó más el caballo de Troya que hacen en la versión antigua, en la película de Helena de Troya. Que aquí a nuestros oyentes y a nuestros espectadores, si quieren verla, oye, pues pueden hacer una comparativa ellos mismos y de todo lo que les hemos dicho nosotros, quizá vean que a veces las versiones antiguas son mejores con los pocos recursos que tenían en su día, Mm. ¿no? Como podía ser Ben-Hur también cuando lo hicimos en su momento también lo comentamos, ¿no? Que la versión de Ben-Hur antigua, pues quizás es menos espectacular, pero sigue una línea pues más real, que a veces dices, hostia, ¿por qué cambias tanto el guión si ya la historia está escrita, ¿no? Bueno, quizá antes pues le daban más, se curraban un poco, le daban más atención a los Claro. detalles. Y son detalles precisamente lo que también queremos comentar, y es el tema de Laoconte, que no aparece, no está, no lo vemos. No, claro, es que no se ve esa incidencia de un adivino que intente advertir al rey Priamo de que no coja ese caballo, porque realmente ese caballo es la Sí, perdición de Troya. claro, pero además es algo que es como un sueño magnífico para un productor de película de Hollywood, pero si la escena es, madre mía, si es que vende sola la película. Tío, una serpiente comiéndose a un hombre y a sus hijos y... Madre mía, pues si es... Yo no sé por qué no lo pusieron. Es un caramelito, Claro, Arnau, es un claro, es caramelito. que a veces la historia es la mejor película Correcto. y esto no aparece. Pero además, y ya pasando un poco la parte del caballo, también nos encontramos la parte bueno, de Troya, el ataque a Troya, su saqueo, que he visto que te ha interesado y te ha impresionado la parte de la maqueta. ¿Qué nos Sí, puedes oye, hablar de esto? me ha parecido que está currada. Oye, vamos a ser sinceros. También hay que decir, salvando las distancias, que quizá una ciudad, una Troya de la Edad del Bronce, no era una Troya tan majestuosa como nos pintan. Ya los Y hemos una hablado cuando. megalópolis, como parece que esto es Claro, más correcto. grande que... Con que... su acrópolis, con su línea diferenciada de murallas. Esa maqueta es muy espectacular, que podría ser tranquilamente la ciudad de Roma en el siglo I antes de Cristo, el siglo segundo, pero en el siglo XIII, pese a la espectacularidad de la maqueta que está curradísima, ya lo digo, porque tenemos que ser sinceros, que está muy bien hecha. Pero aparte de esa impresión inicial, yo pienso que no se correspondería con una ciudad de la Edad del Bronce, ni por Sí, muy además... opulenta que fuera la Troya de ese momento. Sí. No, pero además, a los que realmente os haya gustado esa parte de la maqueta, por favor no vayáis a mirar las plantas de la ciudad que encontró Sliman, porque os van a cortar el rollo, no Sí, os van a sí. gustar para nada. Pues es que Así como, que es como una eran las, recomendación que hacemos, ¿eh? como Y eran las no sé. Troyas, la Troya que Sliman atribuye a este momento, que Sí, es un barrio de un chabolas barrio de y chavos. fortificado y poca cosa más. Así que no lo hagáis. Si os Va, gusta la imagen de esto, no lo quedaros con la hagáis. espectacularidad Eso, de eso. esta escena de la película y ya está. Y veréis que hay pues una opulencia, ¿no? Pues se ve que es una Troya majestuosa, con unos palacios grandes, con unos jardines también dentro de los palacios espectaculares, con estanques, con estatuas a las divinidades, con muchos templos. Que por cierto, ya que sacamos el tema de las divinidades otra vez, si me permites hacer un pequeño matiz, los griegos y los troyanos tenían los mismos dioses. Esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? Aquí parece que sí, ¿no? Que lo hacen todo desde el aspecto, desde el punto de vista de que son dioses compartidos, porque es la propia. ¿Cuál es la diosa? ¿Hera es la diosa que le da la manzana a Paris para que haga el juicio? O bueno, son las tres Eh, diosas, son Afrodita, sí. Atenea y Hera, que son las diosas que se Ujú. someten al juicio de París, que es el tema de la manzana, que origina pues todo este conflicto, ¿no? Entonces parece que sí que los dioses griegos y troyanos son los mismos, pero realmente la influencia que tenían los troyanos o que podían tener en ese momento, ¿de qué otro imperio podía proceder? Bueno, Los sí, hititas, ¿no? Por ejemplo. podría Entonces, ser. los dioses hititas eran los mismos que los dioses griegos, pero esto ya es un problema de Ilíada, ¿eh? Ya no estamos aquí criticando el guión de la película, Ujú. porque en la propia Ilíada los dioses griegos también intervienen a favor de los propios troyanos. Entonces, no sé, aquí habría hacer una consulta un poco más especializada, ¿no? No sé, ¿tienes algún filólogo o alguna filóloga por aquí cerca? Ya, ¿Hay o podemos, no? podemos, podemos tratar el tema más en otro momento. Podemos incluso hacer un vídeo, no hay ningún problema. Sí, sí, Pero sí. aunque no sé, tengo que decirte que no sería nada extraño que hubiera, es decir, que hubiera una similitud cultural entre los griegos del continente y los griegos de la parte de Jonia.
Es decir, no tiene por qué. Aunque también se tiene que decir que las grandes migraciones que hubo de la parte de la Grecia, digamos, típica, lo que entendemos como Grecia, la parte de esa península, a Anatolia, si no me equivoco, tuvieron Más lugar mucho adelante. más tarde. Más adelante, sí, sí. Así que entender que habría una similitud cultural, quizás sí, porque al final las divinidades, los panteones clásicos, al final tienen su lógica, es decir, no tienen nada de extraño. Tienen su origen en la tierra, en la naturaleza, así que es probable que hubieran tenido una evolución similar. En ese sentido no habría nada extraño, aunque podría ser que hubieran variaciones regionales o que cada uno tuviera su dios patrón. Mm, No sé. Eh, Pero aquí tampoco vamos a machacar a los guionistas porque no, tampoco se considera que sea un tema relevante. Esto es más una reflexión que hacemos nosotros para que os hagamos también plantearos según qué dudas, ¿no? Coincidencia, asimilación, dioses parecidos que reciben nombres diferentes, pero que tienen pues las mismas características y los mismos atributos. Esto simplemente pues la coincidencia que puede hacer, que podría haber luego cuando los romanos adoptaron para su panteón dioses egipcios, por ejemplo. Entonces los asimilaban, mm, ¿no? O sea que en sí. este aspecto, pues se me ocurre Serapis, Asclepio, ¿no? Esa similitud de dioses, ¿no? Dedicados a la medicina. Entonces podría ser que sí que coincidieran. Pero bueno, dejamos si te parece este punto porque ya Sí, te he en metido otro aquí momento, una sí. cuña y ya podemos generar aquí un programa propio, ¿no? En cuanto al tema del saqueo de la ciudad, pues hay un aspecto que yo lo destaqué y que a Arnau le ha llamado también la atención cuando lo ha visto en el Mm, guión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esté en esa huida? Bueno, incluso después de que haya muerto Agamenón, porque Agamenón también muere. ¿Qué es esto, por todo el mundo Dios? muere, Los dos sí, sí. hermanos han muerto, cuando todos saben que parte imprescindible del mito o de la leyenda es que Agamenón vuelve y es asesinado por su esposa y por el amante. Eso Ah, que os eso decíamos, mismo. después de 10 años de guerra, ha habido pues un vacío de poder que ha ocupado otros personajes. Entonces, cuando Agamenón regresa victorioso con su botín, le está esperando su mujer Clitemnestra, que le culpa por haber matado a su propia hija, haberla ofrecido a Ifigenia como sacrificio para poder ir hacia Troya. ¿Y qué pasa? Que le está esperando con su nuevo amante. Y Ujú. entre los dos lo matan. Pero Agamenón no muere en Troya, señores. No, Tampoco claro que muere en no. Troya. Es que esto es como otra parte del armario ropero, ¿no? Es que, señores guionistas, léanse la Ilíada, por Dios, que es que me tienen indignado. Esto es que además es algo que tiene su delito. No sé. Pero hay también otra cosa que también nos parece muy curiosa y es la parte de, bueno, que nos presentan una cosa que nosotros no sabíamos y que mira, siempre está bien aprender de historia, y es que, según la película, hay una especie de espada legendaria de todos los dioses, Excalibur número uno, la anterior, ¿no? La Excalibur normal es la dos, ahí está primera, que es la espada de Troya, ¿no? Es algo que tiene su nombre y su Y nosotros apellido. sin saberlo, Sí, Arnau, sí, sí, sí. Además que, bueno, ¿y quién la lleva? ¿Quién la acaba, lleva? ¿A quién claro, se la acaba a dan? manos de un matado que acaba de aparecer en la película, que no ha salido en ninguna parte, Un que matado, es ¿no? Eneas, ¿no? Es algo que Ya. un poco Eneas. enlaza con otras obras poco más clásicas, como la Eneida, ¿no? Eh, bueno, Era un tiene don un poco nadie. Resulta que era un su... don nadie, Sí, Eneas, ¿no? Era un tío que pasaba por ahí, le dan una espada y le dicen, pon a todo el mundo a salvo. Y el tío pues se vale, encuentra ahí con el pues fregado, adiós. ¿no? Y, Sí. y cuando sabemos que Eneas era primo de. Era un pariente del linaje real, de la familia real, porque era un primo de Paris. O sea, que Mm. estaba vinculado a la familia real. Y Paris le dice, oye, ¿tú cómo te llamas? Tú, Dice, pasa Eneas. por Dice, aquí. pues llévate. O sea, es tu primo y no lo conoces. No lo habías visto Hombre, es que nunca al tío. eran muy elitistas en esa época y Primos yo, muy si lejanos. no, Primos claro, muy los primos lejanos. lejanos ya son plebeyos, no importan. Es curioso. Nos ha llamado la atención y teníamos que decirlo porque si no reventábamos. Pues, ¿qué te parece si terminamos como termina la película, ¿no? Con una frase final épica. Cuenten que viví en tiempos de Héctor, domador de caballos. Cuenten que viví en tiempos de Aquiles bueno, es que eso sí que está bien, que al menos le han dado Pero toda también aquí la... hay otra cosa que yo quiero apuntar, que me vas a Claro. permitir ya meter la puntilla, pero es que Héctor, domador de caballos, está muy bien, pero ¿dónde está Diomedes, domador de caballos? Es que Diomedes era un gran héroe griego que estuvo luchando en la guerra de Troya y Ujú. que le llamaban
en este caso, Homero le llamaba Diomedes, domador de caballos. Era el epíteto. Porque como sabéis, Homero destacaba porque a cada personaje, a cada héroe, le daba un epíteto. Sí. El de los pies ligeros, el de los no sé qué, pues Diomedes era el domador de caballos. En este caso, parece ser que Héctor también tenía otra afición que no conocíamos, que era domar caballos. Pero bueno, que sí Sus que tiempos queda libres. épico, que queda épico esa parte final donde salen ahí la pira funeraria quemando a Aquiles, que por cierto no muere tampoco de una flecha en el talón. Le No, de clavan una hecho en el sí, talón, no, al le clavan una en el final talón, pero le varios clavan le... luego dos o tres en el Ah, pecho. bueno, ya. Claro, Que entonces, esto ya es como que primero haces la parte correcta de que das a entender que había solo una vulnerabilidad y luego empiezas a darle por todas las partes que sí que se supone que están protegidas. Entonces es un pierde mortal, toda es la un mortal. lógica. Entonces es un mortal como otro cualquiera, no hay un carácter tampoco demasiado divino. Pero bueno, ese final épico, pues también, Sí, oye, sí, ya no está está mal. bien, estuvo No está bien. mal con esa pira funeraria. Sí. Entonces yo creo que ha llegado la hora de puntuar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le Ah, podemos dar de puntuación a esta película? No sé, yo es que ¿qué le das la he tú, va? visto yo la he visto varias veces y realmente, sin tener en cuenta estos pequeños detalles que pueden ser un poco anacronismos y que bueno, nos tiran un poquito atrás respecto a la Ilíada, a nivel de espectacularidad y todo, pues, oye, yo le daría entre un 6,5 y 7 Va, por o cómo está sea, estructurada la pero película, ¿no? El guión flojito, la parte relacionada con la Ilíada, pero bueno, me parece que es una película espectacular, que tiene escenas épicas de combate, que tiene una historia que, pese a que hay algunos personajes que no deberían morir y acaban muriendo, pero la puedes ver y la puedes disfrutar, porque yo cuando la vi en el cine la disfruté y me gustó, ¿vale? Porque realmente tampoco tenemos ujú, mucha variedad. Entonces, entre un 6,5 y 7 yo le daría. Claro que ahora, muy después bien. de haber hecho todo este análisis, y si la vuelvo a ver, pues ya la siguiente vez a lo mejor Estás viéndolo le doy todo. un 5, ¿no? Pero realmente yo le calificaría pues entre un bien y un notable. Vamos a Sí, decir. yo esencialmente, a ver, yo le daría un 7 o un 8. A ver, ¿Eh? sí, no, pero Justifícamelo, básicamente, justifícamelo claro, además. claro. Es decir, como película está bien, hay algunos errores garrafales, pero yo lo que valoro más y lo que realmente me hace que un poco le suba aquí la nota es que han intentado un poco dar veracidad. No se han pasado directamente a la imaginación. Que al menos esa intención está. Y al menos yo, personalmente, valoro enormemente la parte de, bueno, eso, el hecho de intentarlo, ¿no? De preocuparse por al menos darle un toque de veracidad. Mm. Bueno, quizá hoy tengo un día generoso, no lo sé, pero es algo que le recordamos. Por tanto, tú has dado, ¿qué has dado? Seis y Seis y medio sobre medio, sí. 7 Caligae, y yo, mi valoración ha sido de 8 Caligae, porque nosotros somos aquí especiales, y ya que nos ponemos las Caligae cada día para hacer un programa nuevo, pues oye, vamos a valorarlo con algo que nos dé un poco más de sentido y originalidad. Luego, si acaso, que yo es una cosa que no he visto mucho en la primera edición. Bueno, porque, bueno, sí, dejaremos, porque os invitamos desde aquí a que todos hagáis vuestra valoración en Claro, Caligaes, ¿vale? Porque ya que hemos dadla en los inaugurado este comentarios. sistema, hemos inaugurado este sistema, pues oye, recordad, 6,5 sobre 10 mío y 8, ¿has dicho tú? Sí, siete y medio. Vamos a decir Siete y siete y medio. medio, 8. 7,5 sobre 10 Caligae, ¿vale? Sí. Entonces, a partir de aquí, haced vuestras propias valoraciones, como ya sabéis, ¿eh? Y nosotros hemos dado nuestra opinión, que a lo mejor nos hemos dejado detalles sobre la película, podríamos haber estado hablando horas y horas, pero preferimos haber dado estas 4 pinceladas, os invitamos a que veáis también vosotros la película y que, pues aparte de todas estas cosas, o estos gazapos, o estas apreciaciones que hemos observado nosotros, pues a ver si vosotros veis algunas más y nos las hacéis constar en los comentarios pues, por las vías habituales, tanto por YouTube como por iVoox. Entonces, no sé, Arnau, Ujú. ¿me dejo algo? ¿No me dejo nada? No, no, no. Yo solo, bueno, desearos que podáis dar vuestra valoración y nada más. Nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.